con el ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís. ¿Cómo estás, Leo, tanto tiempo? Hola Carlito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ya estás en la actividad privada a pleno. Yo, a ver, tengo siempre la pata en la política, uno la deja y está activo, y de hecho estoy trabajando bastantes cosas, pero sí, obviamente estoy reflotando mi consultora desde el verano y trabajando con municipios, con empresas privadas, con provincias, bueno, todo lo que se pueda y también de la mejor manera en esto de trabajar en la virtualidad, ¿no? De no poder movernos demasiado. Pero la verdad que gracias a Dios yo creo que hay enormes oportunidades, ¿no? Uno con esto de la pandemia lo que está viendo es obviamente una ocupación real y muy lógica con el tema de lo que es lo sanitario, pero también hay un montón de oportunidades en lo que tiene que ver con la producción de alimentos y todo lo que la Argentina viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, de fortalecerlo y mirar qué es lo que está pasando en el mundo, donde creo que si hacemos las cosas bien, inteligentemente, tenemos grandes oportunidades también. Ahora como estás, digamos, en una posición más tranquila para estudiar los temas, evidentemente la Argentina estás viendo que va a quedar en una situación muy complicada cuando esto termine, a lo mejor en septiembre, octubre. Ojalá sea lo antes posible, pero evidentemente la situación con que va a quedar la Argentina va a ser muy complicada. ¿Cómo ves el día después? Mi única preocupación hoy es que yo creo que el día después se puede empezar a pensar desde ahora, ¿no? No hace falta esperar hasta hasta que tengamos un plató en el tema de los contagios y bueno, y todos los que los sanitaristas, infectólogos hablan muy bien. Me parece que ya debería la ciudadanía, la sociedad en general, tener una perspectiva de qué es lo que se va a hacer. Cuando uno mira lugares, provincia de Buenos Aires, digo, cuando uno escuchás a la gente de la UITBA, por ejemplo, que te dice que entre 100.000 y 150.000 empresas pueden estar complicadas por cerrar o más o menos, decís, sí, la verdad que es un panorama complejo. Entonces yo creo que no hay que esperar hasta agosto, septiembre para dar una perspectiva de un plan o acciones para mostrar qué es lo que va a pasar. Porque la gente está con mucha incertidumbre, muy desamparada. Y no estoy diciendo que esto es un tema propio de culpas. Acá no hay que echar culpas si es un tema de este gobierno o el último tiempo del gobierno anterior. Acá hay que pensar en la gente, a ver qué necesita la gente para mostrar, para ver qué es lo que puede llegar a ser. Porque hay mucha gente que se va a tener que reinventar. El sector agroindustrial o todos los distintos segmentos de la agroindustria tienen una enorme oportunidad también de poder mirar el mercado interno y el mercado externo como una manera de ayudar a esta salida de la crisis, y creo que eso tiene que hacerse de una manera mancomunada, trabajando todos juntos en una mesa, en una forma figurativa, ¿no? Pero mostrando hacia dónde vamos. Digo, yo en todos estos días uno hace muchas charlas por Zoom, etcétera, y yo contaba el otro día, lo vengo contando hace más de un mes, que los países, y vos lo sabés muy bien, los países que están saliendo de la pandemia ya desde hace más de 2 meses están comprando casi 18% promedio de alimentos al mundo, más que en el año 2019. Y eso nosotros lo tenemos que decir, lo tenemos que contar, y eso también, si uno hace las cosas bien a nivel coordinado, muestra a las empresas de la Argentina, a los productores, a todas las cadenas, que hay oportunidades para seguir apostando a eso, ¿no? Y digo, Argentina es un país agroexportador, le guste o no le guste a muchos, pero la agroindustria es el principal generador de mano de obra directa o indirecta en todas las provincias de la Argentina, salvo un par que no tienen tanta actividad agroindustrial, en todos los municipios, reactiva todo lo que son las economías locales. Entonces me parece que hay que trabajar mucho con eso, ¿no? Por más que dentro de lo que son las actividades económicas, la agroindustria no paró de trabajar en todas estas cuarentenas en distintos lugares del país, pero así todo hay que hacer las cosas de una manera distinta. Durante tu gestión, eh, ¿sufriste catástrofes naturales como fueron inundaciones, en algún momento también alguna seca? ¿Tuviste problemas, digamos, de la naturaleza complicados y tuviste muchos reclamos? Y yo me acuerdo que una de las charlas, de las muchas que teníamos, tu problema mayor siempre era la falta de presupuesto para desarrollar tu gestión. Hubiese sido mucho más fácil si hubieses tenido un presupuesto acorde a lo que necesitabas y acorde a la importancia del sector al cual estabas, entre comillas, manejando. ¿No crees que hoy al gobierno, tanto nacional y en este caso al provincial, provincia de Buenos Aires me refiero concretamente, se le va a hacer aún mucho más difícil, inclusive porque
yo no veo dónde van a salir los recursos en esta primera etapa. Yo no lo sé porque no sé las acciones de gobierno, no sé las planificaciones. Eso lo deberá ver el gobierno provincial con sus ministerios, si querés, ¿no? Y inclusive también con el Ministerio de Desarrollo Agrario. Desconozco yo los presupuestos que tienen, con lo cual me parece que ahí yo tampoco puedo saber qué es lo que va a pasar. Pero siempre es difícil, a ver, es mucho más fácil gestionar con presupuestos importantes donde uno sabe dónde puede salir los recursos para solucionar tal o cual situación, que gestionar sin eso. Yo no gestionaba sin eso porque se me negaba. Había muchas otras prioridades, seguramente en lo que tiene que ver con lo que son los diagramas de presupuesto provincial, y nosotros teníamos los que teníamos y nos manejamos muy bien con el Banco Provincia en lo que tiene que ver con lo que son líneas crediticias, pero a partir del 2018 no solamente la provincia de Buenos Aires, sino la Argentina empezó a tener una debacle económica donde todo eso se empezó a diluir. Era justo el momento donde nosotros habíamos empezado una recuperación, te diría hasta provincial también, luego de haber pasado, como vos bien dijiste, casi 17 meses de inundaciones, 8 meses de sequía. Bueno, ahí empezamos y hubo una gran proliferación de lo que es el crédito. Recuerdo que nosotros habíamos puesto en el circuito productivo más de 68.000 millones de pesos, que eso era algo muy bueno, había créditos que circulaban en los distintos segmentos. Nosotros todas las decisiones en lo que es crediticio lo trabajamos con el equipo del Banco Provincia en forma permanente, donde sigo teniendo grandes amigos ahí, y todo depende de qué es lo que tiene para soportar o para dar estos lugares. Digo, la Argentina debería tener algo similar a lo que tiene Brasil, no solamente para una provincia. Digo, Brasil todos los años tiene 65.000 millones de dólares para el circuito productivo desde hace más de 12 años, ¿no? Y eso también te da una planificación y una perspectiva diferente para saber hacia dónde vas en el momento de producir o de planificar o de invertir. Entonces, me parece que eso son cosas que nos adeudamos, tanto en la nación como en las provincias, para cómo tener una proyección diferente en un segmento que es como yo digo, la unión de todos los eslabones de los segmentos más productivos y más importantes, ¿no? Cuando uno mira lo que pasa en el mundo, mira, los únicos 2 países del mundo donde crecieron en producción de alimentos en los últimos 18 años fueron 2, Brasil y Argentina, pese a todos los temas económicos, políticos, etc. Y eso pasa por 2 razones, porque hay hectáreas y agua dulce para regar. Fíjate con esa simpleza solamente como imaginemos si podemos hacer las cosas coordinadas de una manera distinta. Imaginemos qué pasaría si los países del Mercosur negocian juntos acuerdos con Asia-Pacífico, con China, con India, con Corea, con Pakistán, con Estados Unidos, con Japón. Eso no existe. El Mercosur no tiene acuerdos con esos lugares, por ejemplo. Lo tiene a nivel individual, ¿no? Pero imaginémonos si eso pasara. ¿Qué pasaría si Argentina y Brasil negocian juntos la soja que venden? ¿No? Digo, bueno, son todas cosas que uno dice, uy, es difícil. Y sí es difícil, obvio. Pero hay que pensar en un momento con una perspectiva distinta. Y ahí es donde uno tiene que sacarse los individualismos y pensar en grande. Yo creo que nosotros siempre pensamos en coyuntura. La coyuntura siempre nos tapa, o como dice un amigo mío, economista, que dice, la macro tapa siempre la micro, ¿no? Pero bueno, en algún momento tenemos que empezar a pensar a ver cómo hacemos para construir algo de largo plazo sin dejar de mirar la coyuntura, obviamente, ¿no? ¿Te preocupa esta división tan grande que sigue existiendo en la Argentina para poder salir? No es una buena base para poder salir, me parece. ¿En la grieta vos decís? Ajá. Sí, a mí siempre me preocupa, porque yo soy, en lo personal yo soy antigrietista total. Digo, yo he trabajado perfectamente con todos los municipios cuando me tocó gestionar en la provincia de Buenos Aires. He tratado, por lo menos de mi parte, tener la mayor relación cordial con todo el mundo, escuchar a todo el mundo, sin importar el partido político que teníamos. Incluso nosotros siempre ponemos un ejemplo, digo, yo también sigo teniendo muchos amigos con lo que trabajamos en Córdoba y Santa Fe, ¿no? Dentro del Consejo Federal Agropecuario, que Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, tres provincias con 3 partidos políticos gobernando diferentes, trabajamos siempre juntos y en forma, te diría, casi perfecta, los principales temas que tenían que ver con la agroindustria, ¿no? Y eso nos hizo avanzar muchísimo en los 4 años que tuvimos. Y hoy lo recuerdo mucho con Sergio Busso, que actualmente sigue siendo ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba también, y eso cómo no tiene nada que ver lo que es la bandería política. Me parece que
nosotros perdemos muchísimo tiempo en eso, de la grieta por un lado, por el otro, y lo que tenemos que hacer es pensar para adelante. Yo tengo diálogo con el gobierno actual también, y siempre busco proponer, busco diciendo, bueno, miren para este lado, que me parece que por este lado podemos hacer las cosas distintas, pero uno pensando en la gente, a mí no me importa pensar solamente en alguien que después te puede llegar a votar. Eso es una consecuencia, digo, me parece que uno tiene, cuando viene a la política, tiene que pensar en la gente, no en los lineamientos personales. Uno decir, si queremos que Argentina crezca, salga de la pobreza, nosotros podemos llegar a estar este año con casi 50 puntos de pobreza, después de toda la pandemia. Bueno, esas son cosas terribles, y la pregunta mía es, ¿quién está pensando en eso? No alcanza solamente con una tarjeta para dar alimentos, hay que pensar a ver cómo llegamos a hacer algo grande de verdad. Y justamente en los momentos de más crisis es donde más se puede pensar eso. Y si no lo planificás cuando tenés tiempo, ahora que estás semi paralizado un montón de cosas, ¿cuándo lo vas a hacer? Si después las coyunturas siempre te tapan, ¿no? Leo, vamos a seguir hablando más adelante. Te mando un gran abrazo y Vale. cuídate mucho.